Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas. Hoy tenemos a el que una vez fue subdirector de la Policía Nacional, que ingresó con 17 años a la policía, al ex general Orlando Páez. Orlando, ¿cómo estás? Alejandro, muy bien. Sí. Muy bien y chévere estar acá en esta entrevista y viendo la innovación y el emprendimiento de los jóvenes me parece muy interesante. Qué bueno, ¿ya habías estado en un formato así antes? No, primera vez. Ok, ok. No, pues primero agradecerte por aceptar la invitación. Cuando planteé este proyecto, fuiste también una de las primeras, de los primeros nombres que vino a mi cabeza porque siento que por toda tu trayectoria profesional y lo que has hecho con tu vida, siento que tienes un montón de experiencias que nos podrías compartir y que sí, siento que el mundo las tiene que saber. Entonces, bueno, te quería preguntar primero sobre tus inicios, sobre tu infancia. Entiendo que tú naciste en el llano, sí, es correcto, vienes de allá. Quería que nos contaras un poco más de cómo fue esta primera etapa de tu vida con tu familia, cómo era tu día a día, en qué contexto te criaste, cosas de ese estilo. Alejandro, mire que yo converso con algunas personas en los primeros años de mi vida y de la infancia y hago una relación con mis compañeros de colegio y noto como alguna diferencia. Sí, Porque la infancia mía, pues en parte fue en el campo. La finca de mis padres quedaba relativamente cerca al municipio de Restrepo, a escasos 3 kilómetros, pero sin embargo me parece un poco atípico porque en aquella época, por ejemplo, cuando estudiaba en el colegio, que fue un colegio público, se llamó Colegio Departamental de Bachillerato. Hoy ya tiene otro nombre ese colegio. De hecho, está desocupada la planta física. Y en la época de juventud, yo hacía algo distinto con los escasos recursos económicos y es de lo que le digo que parece atípico. Lo que me daban para el recreo, ¿cómo le parece que con, no sé, con sí, 12, 14 años, lo invertía era en libros de lectura? o sea, desde chiquitos siempre te gustó Sí, leer. pues ¿cómo le parece que siendo menor de edad, creo que a los 12 años, yo estaba afiliado a lo que en aquel entonces se llamó el Círculo de Lectores? Yo era socio del Círculo de ¿En serio? Lectores, sí. Y era pura gente mayor. Claro, eso era para adultos. Y entonces, sí, los recursos para el recreo, la mesada que usted llama semanal, yo la invertía era en comprar libros del círculo de lectores. Y desde esa época no sé por qué me aficioné tanto a la lectura. Y lo mismo, antes de terminar el bachillerato, yo tenía mi enciclopedia básica del círculo de lectores, ¿no? Ok. O sea, tú Y estabas dispuesto a pasar un poco de hambre por comprarte tu libro, básicamente. Lo de los, es que Alejandro, mira, la forma de vida de aquel entonces en la parte económica de los padres era muy distinto a lo de hoy. Hace 40 años, hace 50 años en nuestro país no se sabía qué era hambre. Ok. Había mucha abundancia de comida en los campos, en las ciudades. De hecho, cuando hay limitaciones económicas, las formas de vivir cambian. Hoy en las ciudades, en muchas ocasiones, se restringe la visita de familiares, la visita de amigos, porque falta logística Comida. para atenderlos. Eso no ocurría hace 40 años o hace 50 años. Ok. Comida suficiente en los campos, en las ciudades. Las tierras eran supremamente productivas. Sí. Yo alcanzo a recordar que, por ejemplo, en la finca de mis padres se cultivaba yuca, se cultivaba maíz, se cultivaba plátano en varias especies, entre otras, y nunca hubo la necesidad de usar los abonos industriales como toca hacerlo hoy, con los fertilizantes. Eso no se acostumbraba, y mucho menos las enfermedades en las plantas, eso no existía. O sea, era 100% natural todo ese proceso. Pero entonces tú crees que toda esa dinámica cambió por la cantidad de población ahora
a la que hay que abastecer, o por qué otro factor dirías que ya no es así como antes? Yo recuerdo que, por ejemplo, en aquel entonces, hablando en términos económicos, ejemplo, el peso frente al dólar no es como hoy que es una cosa que no nos Una cabe en basura. la cabeza. Sí, sí, sí. El peso frente al dólar no estaba tan devaluado, ¿no? Sí. De otra parte, había, por supuesto, menos población. Por otra parte, las tierras muy productivas. De otro lado, los jóvenes trabajábamos casi todos, no como ahora. Hoy los jóvenes, algunos no quieren trabajar y mucho menos en tareas del campo. Sí. Justamente esta mañana hablé con el encargado de la finca porque necesitamos unas personas para trabajar y me dice: don Orlando, no se pudo hacer la actividad porque no encontré quien me pueda ayudar. En fin, las cosas cambian por diversas razones y de hecho también el cambio climático nos ha golpeado. Quiero confesarle que hace, no sé, unos 20 años estuve en Australia, en Canberra, en un foro sobre cambio climático mundial. ¿Y fuiste por el trabajo? ¿O? Sí. Okay. El gobierno de Australia le hizo una invitación a la policía colombiana. El director de la policía por asuntos de trabajo no pudo asistir, entonces me envió. Pero lo que le quiero comentar es que hace 20 años que estuve allá y ellos visionaron lo que hoy estamos viviendo y yo me trasladaba mentalmente a mi país y yo decía: yo no puedo creer que todo esto vaya a suceder en Colombia. Esto es como muy catastrófico. Okay. Y no, que va, lo estamos viviendo, increíble. Impresionante, ok. Bueno, como dijiste, ahorita tienes tu finca, es algo que a ti te caracteriza mucho, como esta pasión por estas labores, siento yo. Y te quería preguntar, desde temprana edad, ¿cómo fue esta interacción con estas labores? O sea, ¿tu familia, tu papá te ponía a trabajar en la finca o cómo funcionaba? Alejandro, en aquel entonces mi papá era ganadero, Sí. Mi mamá llanera, de lo que hoy comúnmente se llama esos llaneros criollos o llaneros de verdad. Tenían varias fincas, en una de ellas donde estaba mi papá y mi mamá. Entonces allí existía la ganadería, básicamente lechería, y los productos agrícolas que se siembran en una finca. Y yo estudiaba, pues como todos los jóvenes en aquel entonces, sí. No como hoy que se entra, creo que a los 4 o 5 años, ¿no? A estudiar. En esa época nosotros entrábamos a los 7 años a la escuela primaria, okay. Pero no existía lo que hoy se llama que párvulos y que kinder, transición. Eso no existía. Okay, el jardín, sí, eso en mi época no existía. Y claro, se estudiaba todo el día. Recuerdo que entraba uno como a las 7 de la mañana, salía a las 12, almorzaba y a las 2 de la tarde otra vez regrese a seguir estudiando hasta como 3 o 4 de la tarde. Igual un poco diferente a lo que es ahora. Y en esos intermedios, pues por supuesto, uno tenía que ayudar en las labores del campo. Sí. Y bueno, y de paso uno pues también aprendía algunas cosas. Y de ahí pues el amor que uno le va cogiendo a los animales, a la tierra, ¿no? Okay. Sí, a todos esos asuntos pues agropecuarios. Sí, pero entonces este amor por las labores del campo, por la finca, por el campo como tal, ¿sientes que es algo muy característico tuyo que se dio por ser tú? O tienes el ejemplo, no sé si así fue con todos tus hermanos o hay algunos hermanos tuyos que no les gustaban esas tareas. De pronto algunas personas les gusta, a otras personas no les gustó. Sí. Y en mi caso, a mí me gusta mucho la interacción con los animales. Me gusta muchísimo como cuidar el planeta, como cuidar la naturaleza. De hecho, sí. O sea, me gusta sembrar un árbol y verlo crecer.
Y la satisfacción grande cuando, por ejemplo, uno siembra un cítrico, bien sea limones, naranjas, mandarinas, Ya. y a los 2 años o a los 3 años usted bajar unas naranjas y comerse una naranja o llevárselas a su familia, eso me parece bien bonito. Ok, 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 qué bonito. Te quería preguntar, entonces, tú haces tu colegio, tu escuela, y a los 17 años entras a la policía. ¿Por qué tomas esta decisión? Pues mira Alejandro, yo he tenido una contradicción y yo se le digo a algunas personas. Ya en el desarrollo de mi vida profesional, así como pasé por el proceso de incorporación, después participé ya en procesos para incorporar personas a la institución y entonces manejan como respuestas de cajón. Recuerdo que uno le preguntó a alguien, bueno, ¿y por qué quiere ingresar a la Policía Nacional? No, es que a mí me gusta la institución. Y yo le decía, eso es mentiras, hermano. Porque o sea, le digo desde mi punto de vista, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces yo le decía, yo creo que eso es mentiras, porque uno no puede querer algo que no conoce, De ¿cierto? acuerdo. Sí, yo no puedo que, o sea, no creo. Eso es más bien ahí por tratar de quedar bien en la Sí, entrevista. No, en mi caso, yo soy sincero, pues obviamente yo no quería, yo no amaba la institución, pues sencillamente porque no la conocía, ¿no? ok. Sí admiraba a los policías, pero igual los policías de aquel entonces no se parecen absolutamente nada a lo que es el policía de hoy. ¿En qué Eh, sentido? ¿En qué ha cambiado? digamos, en el asunto de la formación académica. Usted no me va a creer, Alejandro, y las personas que me están escuchando, pero recuerdo que cuando me gradué como subteniente y tuve la oportunidad a los pocos años, por ahí a los 6 años tal vez, de trabajar en escuelas de formación. La primera fue el Alejandro Gutiérrez de Manizales. Recuerdo que el presidente de la República en aquel entonces era el doctor Belisario Betancourt. Él tuvo la idea para un plan de alfabetización que se llamaba el Plan Camina. Pues créame que a muchos estudiantes nuestros en las escuelas tuvimos que meterlos a esos planes de alfabetización Ok. porque los futuros policías, que en aquel entonces se llamaban era agentes, no hoy como hoy que se llaman patrulleros, ellos ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces ya se va a imaginar la escasa formación académica. Sí. No tenían ni primaria ni mucho menos bachillerato. Entonces la concepción o la visión que se tenía en aquel entonces pues, de las cosas absolutamente diferente a lo que es hoy. Y ni hablar de aquel asunto político que tuvimos en nuestra república pues por esas épocas donde unos eran liberales, otros eran conservadores y todos esos líos que tuvimos en esa época, pues por aquel entonces le hablo de 40 o 50 años atrás, eso marcaba mucho a la sociedad colombiana. Claro. Pero entonces, ¿tú dirías que como antes la educación en la policía era significativamente menor, como lo acabas de expresar? Lo que tratas de decir es que antes la visión de este cuerpo policial era de una forma más negativa o de no de tanto respeto hacia la policía, como por su corta formación académica. A mí me parece que trato de concebir que en el colombiano, Sí, o sea, mirando la cultura colombiana en el contexto americano por lo menos, o suramericano en particular, el colombiano siempre ha tenido respeto por la autoridad y autoridad de todo tipo. miedo también por la autoridad, ¿no? Y eso le iba a decir, y también miedo, porque mira Alejandro que en la época en que yo le hablo de hace 40 años atrás, por ejemplo, oficinas de derechos humanos como hoy, obviamente eso no existía. Bueno, era otro comportamiento social, eran otras normas, otra cultura, otras creencias, pero sí por lo menos le comento que en los pueblos el asunto era un poquito complejo, que por ejemplo cada agente de policía no usaba el bastón de mando que le daba la institución, sino que ellos mandaban a hacer su propio bastón de mando de una madera
que fuera bien fuerte, ¿no? Ok. Un palo de corazón, un pavo de cabo de hacha, porque en los pueblos particularmente existía algunos policías un poco agresivos con el ciudadano. Ok, ok, vale. Te quería preguntar, cuando entraste a la policía, ¿cómo era este tipo de entrenamiento para entrar? En términos de si que los ponían a hacer y en el nivel de dificultad física y mental que esto conllevaba. ¿Cómo era este entrenamiento? Exacto, mire, hay dos variables, ¿no? Un poco marcadas. Primero, en la parte académica, yo diría muy buena formación académica. Ok, Porque, por ejemplo, le cito algunos, 2 o 3 casos únicamente. Los docentes, a mi juicio, de muy buen nivel, como lo es ahora. Regularmente, como le hablaba del respeto por la autoridad y como los ciudadanos ven las instituciones, créame que en Colombia los ciudadanos ven con buenos ojos a las instituciones militares y la Policía Nacional. sí, Entonces, como es hoy, magistrados de las Cortes eran docentes en la Escuela General Santander. Usted comprenderá que no lo hacían por dinero, porque la remuneración es poca, pero sí por cariño con la institución, por cariño con el país. Le comentaba ahora, por ejemplo, el doctor Cancino fue mi profesor en Derecho Penal. ok, Le comentaba, por ejemplo, cuando vi medicina forense, el doctor Silva Pironieta, que lo recuerdo porque nos hacía estudiar muchísimo, él era el director del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. sí. Y así en ese orden, unos profesores de muy buena formación académica, como igual se sigue conservando al día de hoy. Pero digamos, esta formación académica que tú dices que obtuvieron, había un cierto nivel dentro de la policía a la que ya era como más recurrente obtener esta formación, porque, o digamos, desde que uno entraba como patrullero o como agente, que dijiste que era antes, ya obtenías este nivel de formación, o era como más, cuando vas escalando dentro de la policía te van formando más. Claro, de una parte a nivel básico, cuando uno está en las escuelas de formación, siempre la institución se ha preocupado porque haya buena formación académica y siempre la institución se ha preocupado por el respeto a los derechos humanos y particularmente por servirle bien a los ciudadanos. Y de otro lado, en lo que me preguntaba de la parte física, Sí, eso sí, dura la parte física. Creo que tuvimos una herencia grande como de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una herencia grande de las costumbres alemanas, que aún los jóvenes lo pueden ¿cómo cuáles? observar hoy. ¿O a qué te refieres con Los esas uniformes, costumbres? por ejemplo. Ah, ok. Si usted ve los uniformes, la época hitleriana, las botas altas, allá se usaron, Aquí y también. aún hoy las conservan, bueno, los equitadores. Pero en nuestro caso no era solamente la gente de equitación, Sí. se usaban las botas altas, el abrigo, ¿no? El universal, la disciplina, Mm, el saludo, en fin. Y de otro lado, Colombia tuvo por allá en el año 60-62 lo que se llamaron las misiones extranjeras, y hubo una misión chilena, o sea, de oficiales chilenos que vinieron a Colombia a capacitar a oficiales nuestros. Y en Chile aún se conserva la tradición de esa disciplina fuerte, rígida, que incluso hay veces como que se respetaba más al oficial que fuera bien miliciano, bien tosco, bien atrevido, sobre el que se preocupaba por ir a la universidad. Ok, pero yo me refería más a ¿hay algún entrenamiento físico que recuerdes con especial memoria o algo que te haya tocado hacer en tus primeros años? Como no sé, es que uno a veces en internet ve como los entrenamientos de la Fuerza Naval en Estados Unidos que los ponen, no sé, a aguantar
temperaturas, desnudos por cierto tiempo, a arrastrarse por el barro no sé cuántas horas, a no sé cuántas flexiones, 100 flexiones, entonces estos entrenamientos físicos, o sea, ¿se implementaban a este nivel para esa época o cómo era ese tema? Sí, digamos hace unas 3 décadas o 4 décadas, la Policía Nacional no era tan experta en esa especialidad que en la fuerza militar se llama la infantería. O sea, las personas que tienen que trabajar en la lucha contra las guerrillas o en el control del orden público en el campo. Entonces, los hombres nuestros que requería la institución eran enviados al ejército y allí hacían los cursos de contraguerrillas, pues, con el Ejército Nacional. Sí. Y naturalmente era dura la cosa. ¿Pero qué les ponían a hacer, por ejemplo? No, digamos los entrenamientos, ¿no? ¿Y cómo es un entrenamiento normal de este tipo? Particularmente yo nunca estuve en esos grupos para ir en comisión con el Ejército Nacional, pero desde luego pues sí tengo la experiencia con los Estados Unidos porque yo hice con ellos muchos cursos. Sí. Después estudié con oficiales de todo el continente y particularmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, los oficiales tanto del ejército como los marines tienen una formación dura, y en la Policía Nacional, que la heredamos de España, tenemos los COPES, los Comandos de Operaciones Especiales, los Jungla, que son formados por los Estados Unidos, y me atrevo a decir que entre los Estados Unidos y los ingleses la exigencia física es bastante alta, pero en las competencias que se hacen a nivel internacional... O sea, hay competencias entre cuerpos de policía para ver quién tiene el mejor físico. Sí, hay unas competencias internacionales de policía y de fuerza militar, y créame que los colombianos siempre ocupan las mejores posiciones. Y de hecho en la policía también, por ejemplo en mi caso, pertenecía al equipo de pentatlón militar. O sea, es un deporte militar, pero siendo policía... ¿Y en qué consiste este deporte? Son 5 actividades deportivas. Sí. Uno es lanzamiento de granadas, otro es la pista atlética con obstáculos, otro es tiro de precisión con fusil a 300 metros, otro es la natación utilitaria, ¿no? O sea, no es la natación corriente de Juegos Olímpicos o juegos así de ese tipo, sino que es una piscina donde se hace con obstáculos. Esa es la natación. Y siendo policías, pues también hacemos las competencias con la fuerza militar, y una modalidad pues que da puntos es esa. Entonces la Policía Nacional, pues en mi época, no sé ahora, tenía esa modalidad de deporte y pues nosotros lo hacíamos. Vale, ya entiendo un poco mejor. Entonces, tú empiezas tu carrera policial. Te quería preguntar un poco más en el fondo de este tipo de labor, de carrera profesional. Tú en tus primeros años, ¿tú cómo asumes como este tipo de profesión en la que en cierto punto estás poniendo tu vida al límite? Porque cualquier cosa, cualquier imprevisto, pues tienes como la autoridad y el poder de tomar acción. Y también, pues sí, como digo, pones tu vida al límite. ¿Te daba miedo o cómo asumías este riesgo dentro de ti? Bueno, yo creo o pienso que en mi caso hay varias etapas en desarrollo de mi trabajo profesional. En los primeros años, subteniente, teniente y hasta capitán. Sí, trabaja uno en las ciudades, o trabajé en ciudades en tareas de vigilancia. Uh-huh. Y hubo riesgos, pero no tantos como los que se presentaron después en otra etapa del trabajo. Pero lo que sí resalto es que definitivamente la Policía Nacional es una institución que forma a sus hombres y a sus mujeres bajo la consigna
y se insiste muchísimo en el servicio al ciudadano. Y en ese orden de ideas, en verdad, es mucho el esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres policías para el servicio. Sí. Quiero decir, las jornadas de trabajo son con horarios indefinidos. No se manejan las 8 horas, las 10 horas. Actualmente las 12 aún es así. Actualmente aún es así. Quiero confesarle, por ejemplo, a Alejandro, que lo recordaba en estos días, siendo ya general, director de Seguridad Ciudadana, hubo un día que le dije a mi director, al señor general Naranjo, yo a él lo molestaba, o más bien le tenía confianza y le decía cosas que me salían sin pensar si de pronto cometía una imprudencia o no, o si le faltaba el respeto. Y algún día me lo encontré en el cuarto piso y lo saludé y le dije, mi general, hágame el favor y me felicita. ¿Y por qué lo felicito, Orlando? Le dije, mi general, hoy estoy cumpliendo 1 año de trabajo sin descansar un día, un solo día, ¿no? Pero bueno, igual, así como... ¿Y él se lo tomó bien o se lo tomó mal como...? No, bien, porque es que igual si yo no descansaba, él descansaba menos. Claro. Él no descansaba. Para que él descansara, a mí me toca decir, mi general, usted lleva 2 meses sin descansar, 3 meses, ya está bien, por favor. Y con no descansar te refieres a hasta sábados y domingos. Claro, okay. Claro, un sábado, un domingo, un lunes festivo, era un día común y corriente como si fuera un miércoles o un jueves. Entonces una carga laboral grande y tanto estrés y tanto compromiso, eso desgasta al ser humano. Claro, wow, pesado. Pero entonces, en este curso de formación de policía hay como un entrenamiento psicológico, se aborda de alguna manera esto que yo te digo de la posibilidad de poner su vida al límite, de empuñar un arma, de esta responsabilidad o miedo que se puede tener por estas acciones. Es que mire que como uno ingresa a la institución joven, y uno hasta ahora está estructurando su carácter, uno está estructurando su personalidad, sus comportamientos. Y la institución insiste muchísimo en querer el país, en querer la patria, en servirle al ciudadano, en mirar primero el bienestar de los demás sobre el bienestar de uno. Pone esas cosas por encima. Y entonces, de igual forma, cuando uno egresa de la escuela y en esos primeros grados, como nuestros superiores fueron formados con esas premisas, entonces permanentemente ellos nos siguen moldeando en lo mismo, en el servicio a la patria, en el servicio a los ciudadanos. Y claro, llegan unos momentos, porque yo lo viví ya como de teniente coronel hacia arriba, en que a uno no le importa el valor de la vida con tal de ayudar a la patria, con tal de ayudar a la sociedad, con tal de fortalecer los gobiernos, sobre todo cuando uno expone la vida en la lucha guerrillera. Claro, o sea, ese amor a la patria, como lo entiendo, es que prima sobre... Está por encima de la vida. Todo, sí, no importa. Y amén que hay un himno que en uno de esos apartes una frase dice, ¿no?, que morir por la patria no es morir, que morir por la patria es vivir, ¿no? Sí. Y claro, todo eso influye y uno dice, no importa, si hay que morir por la patria, pues morimos con las botas puestas, no hay ningún problema. Ok. ¿Y tú dirías que este amor por la policía o por la patria, al cuánto tiempo de ingresar al cuerpo policial, ya lo tenías muy arraigado en tu personalidad? ¿Cómo en qué cargo o al cuánto tiempo te diste cuenta que esto era lo que querías hacer por el resto de tu vida? Sí, con el paso de los años uno va queriendo muchísimo su trabajo, uno va queriendo muchísimo el servicio, uno va pensando como en el desarrollo de la sociedad, el fortalecimiento de las familias colombianas, en el buen nombre del país. Y particularmente en mi caso yo creo que por ahí como el grado de capitán, ¿no? O sea, como a los 12 años de tener ya trabajo profesional. O sea, antes de esos, durante esos 12 años
tú sí tenías tus dudas de si buscar otra carrera o buscar otros sectores en los que pudieras trabajar. Mire que no, Alejandro, es que una de las divergencias que hoy se ve en los nuevos jóvenes Sí. es la siguiente. Renunciamos mucho. Ustedes los jóvenes con gran facilidad migran de empresa en empresa, De ¿no? acuerdo. Nosotros, o sea, nuestra generación no. Entrábamos a cualquier organización y uno quería seguir, hacer bien su trabajo y perpetuarse como en esa empresa, no Sí. migrar tanto como lo hacen ustedes ahora. Sí, pero ¿tú dirías que este fenómeno que pasa con los jóvenes ahora es algo negativo o cómo lo ves? A mí me parece interesante, Sí. porque como el asunto de ustedes no es solamente la parte laboral, sino que es la concepción del mundo. De acuerdo. Nosotros, y particularmente, sí, como los latinos, fuimos muy parroquiales y considero que seguimos siendo muy parroquiales, ¿no? La juventud de hoy, su mundo no es parroquial, su mundo son todos los países del planeta Tierra, ¿sí? Sí, Es sí, de otra acuerdo. concepción, es otra visión, o sea, la visión de ustedes es global, la nuestra era parroquial. Sí, sí, y es que obviamente se va a dar este fenómeno de que uno, bueno, mi generación no dura un año en un empleo porque en verdad tenemos demasiada información y también demasiada visión de cómo se manejan las cosas en todo el mundo y gente que en verdad está cumpliendo su sueño y pues obviamente uno no renuncia porque sí, siento que el centro de esta renuncia es porque uno siempre pues trata de mejorar y buscar algo que en verdad lo haga realmente feliz. También tiene eso por el lado positivo, también tiene su componente negativo de que también yo creo que de pronto se está caracterizando mi generación en que pues no está tan dispuesta a hacer un trabajo duro. A la primera incomodidad pues van renunciando, que eso tampoco me parece que debería ser así, pero sí, o sea, no es blanco o negro, es una escala de grises en las que obviamente esto está motivado detrás de pues perseguir el sueño de cada uno, que siento que tenemos instaurado de que en verdad es posible conseguirlo, pero de pronto también hace falta un poco de incomodidad voluntaria, como se le dice, pues comer un poco de mierda para progresar en un futuro. Sí, yo miro en los jóvenes que renuncian a sus empresas no como un acto de rebeldía, sino que como el espectro es infinito, Sí. es amplio, entonces así mismo son sus expectativas, así mismo son sus sueños. Y, y de otro lado, Alejandro, si uno se coloca analizando al ser humano como un todo, se simplifica. ¿Para qué nacimos los seres humanos? Yo lo simplifico en dos palabras, en tres palabras, para ser felices. Entonces, si usted encuentra la felicidad viajando, sintiéndose más cómodo, estando más tranquilo, pues hágale, que no hay problema. Pero ustedes no son temerosos como se ocurría con nosotros en aquella época. Sí, de acuerdo. Ese es un factor muy importante que siento que pasa actualmente y es que ahora lo mandamos todo al carajo mucho más fácilmente, tomamos los riesgos más fácil y como que buscamos esa felicidad, pero también se me hace muy interesante lo que mencionas y es que el objetivo del ser humano es ser feliz, porque siento que ahí hay un tipo de paradoja y es que el ser humano, de acuerdo, siempre está buscando superar sus capacidades, sus límites y eso es lo que nos ha llevado a innovar, a hacer grandes edificaciones, a ir al espacio, porque siempre busca superarse. Pero también por el lado negativo esa infinita búsqueda por ser felices siempre nos deja como un poco vacíos por dentro, porque no importa lo que tengamos, siempre sentimos que hay algo más a lo que podemos aspirar y a lo que podemos llegar y que queremos y que trabajamos por ello. Entonces siempre está ese componente de vacío dentro de nosotros porque nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos. Claro, y ahí es donde yo insisto tanto en los equilibrios. Sí. Particularmente manejo un dicho que le escuché alguna vez a algún viejo que dice,
ni mucho que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque igual, para ustedes el entorno es el mundo, es todo, ¿no? Y caminan por el mundo, se establecen en muchos lugares del mundo, en fin, pero hay otras cosas que se pierden y lo hemos hablado. Sí. Ejemplo, los latinos especialmente sentimos mucho afecto, mucho arraigo por la familia. Es un asunto cultural que pues no ocurre con otras sociedades en el mundo, pero ese estar con la familia, ese gozarse la familia, ese compartir con la familia, la verdad que esa vaina no se compra con ningún dinero del mundo. Eso es valioso y eso es bueno. Entonces se logran unas cosas y se pierden otras cosas, pero bueno, esa es la vida. Esa es la vida. Y ahí es donde creo que los seres humanos tenemos que apostarle al equilibrio, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, porque esa gente que dice que, no sé, con $1 millón, con $1.000 millones y 30 casas y 40 yates ya sería feliz y lo tendría todo, o sea, yo siento que eso es mentira. El hombre en verdad necesita un propósito por el que vivir y eso es lo que nos empuja a levantarnos de la cama todos los días. Si uno, aunque uno lo tuviera todo lo que acabo de mencionar, igual uno necesita un propósito que a uno lo llene y por el que uno quiera levantarse todos los días. Claro, Alejandro. Yo insisto mucho en la felicidad, ¿no? Sí. Y he visto muchos casos de la vida real. Por ejemplo, recuerdo una vez cuando trabajaba en la Dirección de Tránsito y Transporte en la Policía Nacional. Un 31 de diciembre cogí un avión de Bogotá, recuerdo, y aterrizamos en Armenia, porque yo quería saludar a una cantidad de grupos de policías que teníamos en esa vía que va de Calarcá a Cajamarca, pero ellos ubicados en áreas rurales, o sea, en campamentos improvisados, porque la guerrilla de las FARC salía con frecuencia, quemaba carros, bloqueaba las vías, y eran unos problemas gravísimos de orden público que impedían la movilidad de los colombianos. Bueno, y salimos de Armenia en un vehículo y habíamos organizado una logística para almorzar con varios grupos. Mandamos a hacer tamales tolimenses y cuando empezamos a subir Calarcá, en algún lugar donde ya terminaba un poco la cuesta y había, por decir algún kilómetro, ya era carretera plana, que uno se podía orillar, paré en alguna casa y saludé a la familia y me encuentro a una señora con 2 niños. Una casa construida al lado de la vía, terreno de invasión, una familia con escasísimos recursos económicos, y viera qué felicidad de esa señora un 31 de diciembre, y la saludo y a sus niños y le pregunto por mi esposo y dice, no, él viene ahora, está por allí haciendo algo, pero se les veía la felicidad. Y entonces yo hacía ahí la referencia, oye, esta familia colombiana viviendo en un inmueble modesto, con servicios públicos insuficientes, pero qué felicidad y qué alegría. Y yo colijo para afirmar que la felicidad es un estado mental en el ser humano. No se necesita de muchas cosas materiales para ser felices. De acuerdo. Actitud mental, ¿no? Sí. Es querer ser feliz con lo mucho o con lo poco que se tenga, pero eso depende de cada persona. Ok. Vale. Retomando un poco a tu carrera policial, tú haces todo este curso, pasas de patrullero, aquí hice mi propia investigación de cómo funciona, entonces en el nivel ejecutivo pasas de patrullero a comisario, ya en los suboficiales pasas de cabo segundo a sargento mayor, de subteniente a coronel, de brigadier general hasta el rango más alto que es general, ¿de acuerdo? Así es. Y como general, en un punto te nombran subdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo se sintió este nombramiento? ¿Sentiste un peso muy grande? ¿Te daba ansiedad, pánico? ¿O cómo asumiste esta etapa? Alejandro, en la Policía Nacional, como quiera que, dependiendo del grado,
eh, van apareciendo los cargos o las responsabilidades. En mi caso particular, yo pasé casi por todas las especialidades de la institución y de otra parte yo trabajé en la gran mayoría de departamentos del país. Entonces, cuando uno, o en mi caso, cuando uno va llegando a esos grados altos de coronel, brigadier general, mayor general, si uno ha rotado por varios cargos y si uno ha trabajado casi en todo el país, uno tiene una concepción más o menos clara de qué es la institución, cómo se maneja la institución, qué es el gobierno, cómo es la relación de la Policía Nacional con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, o sea, con los poderes. Entonces, frente a esos asuntos no hay mayor choque, porque no llega uno como en paracaídas. Sí, obvio. ¿no? Sino tienes que toda la experiencia que está detrás. Hay un conocimiento del contexto interno y del contexto externo. O sea que no hay problema y es mirar ya, eso sí, porque cada cargo para llegar pues tiene un perfil. Sí. Y de otro lado pues cada cargo tiene unos roles misionales y es ubicarse dentro de esos roles misionales lo que corresponde hacer. Vale. Entonces tú llegaste a este subdirector y entiendo que antes en tu carrera hiciste un curso de operaciones especiales, ¿sí? No, bueno, pero primero le aclaro algo. Sí. Yo no fui subdirector titular. Ah, ok. No, en varias ocasiones estuve encargado de la subdirección. Igual que en varias estuve encargado de la dirección. Porque se dio el hecho que estando de subdirector encargado, el director tenía que salir del país a acompañar al señor presidente de la República o algún compromiso institucional de orden internacional. Entonces, pues también tocaba quedar encargado, más no titular en ninguno de esos dos cargos. Ah, ok. Bueno. Y en cuanto a cursos de operaciones especiales, sí. Yo no hice ningún curso de esos de operaciones especiales, pero sí fui director del COPES, porque el Comando de Operaciones Especiales tiene su sede en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, y yo fui director de esa escuela. Pero lo que pasa es una cosa, Alejandro. ¿Qué? De pronto, por ser llanero, ¿no? Por ser llanero, hay algunas vainas que uno lleva en la sangre. Sí. De tal suerte que ese trabajo en el campo, que es lo que se hace en parte de operaciones especiales, porque otro segmento obviamente es urbano, a mí no se me dificultaba mucho. O es como cuando, por ejemplo, yo trabajé en una escuela de carabineros, y para uno trabajar allá, pues se supone que debes o hacer el curso de carabineros o saber de carabineros. Y cuando yo llego a la escuela de carabineros Alejandro Gutiérrez, y claro, curso de carabineros. ¿Qué hace un carabinero? Trabajar con los campesinos en Colombia. Ah, ok. ¿no? Entonces, que el curso de carabineros, pues básicamente, de un lado, pues su elemento de movilidad es el caballo. Entonces, que conocer el caballo, que ensillar el caballo, que conducirlo. Y el instructor decía, no, pues este muchacho sabe todas esas vainas, ¿no? Sí. Conclusión, yo no hice curso de carabineros. Ya. Y trabajé un poco de años en escuela de carabineros. Representé a mi escuela en concursos de equitación sin ser carabinero, ¿no? Pero fue únicamente pues porque uno viene del llano, donde la gente de las ciudades de pronto ven, uy, pero ¿y ese tipo cómo hace para montar a caballo y tal? No, allá es común y corriente, como en la ciudad, tomar el metro, tomar el Transmilenio, o sea, son cosas absolutamente normales. Okay. E incluso de chino uno no tiene el privilegio de montar en silla, o sea, colocarle la silla al caballo, no. Toca así. De chino pelado. Toca montar en pelo, y cuando uno es chino ni siquiera le dejan colocarle el freno al caballo, no, únicamente con el apero de cabeza, pero sin freno, que para que uno aprenda. Y entonces obviamente el caballo no hace caso y ¡pum! Se pega unos sus costalazos, pero cosas de la vida. Así uno aprende. Exactamente. Listo, pero
Me contaron que tú tienes una experiencia en la ceremonia de clausura del curso de operaciones especiales. ¿Sí estoy en lo correcto? Ah, sí, Alejandro, No sí. sé si la quieras compartir. Bueno, sí. Nuestros comandos COPES Sí. hacen unos cursos nacionales y también unos cursos internacionales para funcionarios del continente. Bueno, en desarrollo de la clausura de un curso de esos, algo que le llamó mucho la atención a los asistentes, pues porque cuando hay un curso internacional, pues vienen los embajadores de los países donde hay ciudadanos que han tenido sus representantes en Colombia haciendo el curso. Y claro, hay muchísimos invitados. Esos cursos son de muchísima exigencia técnica y esa gente es admirable cómo hace su trabajo. Entonces recuerdo que en desarrollo de la clausura hubo una demostración de una prueba de tiro con pistola calibre 9 milímetros y esa se hizo bajo la modalidad de tiro de precisión, porque hay varias modalidades de tiro, ¿no? Hay tiro de precisión, hay tiro de defensa, hay tiro de reacción, en fin, hay Ok. tiro en movimiento. ¿Y tiro de precisión qué requiere? Es con alineación de miras. Ah, ok. O sea, el tiro de precisión se hace alineando miras. Entonces, en el polígono de armas cortas, que es un polígono que no tiene más de 70 a 100 metros, por ahí a una distancia de unos 20 metros o 25 metros, se colocaron 4 sillas y en esas sillas los asistentes miraban aparentemente 4 maniquís sentados con casco blindado y sobre cada casco una botella. No, perdón, una bomba. Una bomba. ¿Como una granada? No, una bomba. Un globo. Un globo Ya. que usan para las fiestas, ¿no? Sí, sí, De sí. cumpleaños. Un globo un poquito más pequeño que un balón. Y entonces el tiro de precisión, estaban 4 sentados y atrás pues 4 tiradores con su pistola y a la orden de fuego, ¡pam!, disparaban y pues en el disparo pues obviamente impactaban el globo y se desinflaba. Sí. Y bueno, y todos los asistentes, vea, qué bien, tienen puntería. Y vaya sorpresa cuando termina la prueba, no eran maniquíes, sino eran muchachos que estaban ahí sentados y se van parándose y ponen de pies y la gente pues queda completamente pues, ¿no?, admirada Obvio. de la precisión de esos muchachos en el uso de la pistola 9 milímetros en ese caso. ¿Y nunca ocurrió algún incidente? No, nunca ha ocurrido un accidente que yo haya tenido conocimiento y en verdad que no puede ocurrir, Alejandro, porque el tiro de precisión, pues a la hora de la verdad es un asunto mecánico de alineación de miras. Ok. Entonces, si usted alinea bien sus miras, pues... Y lo mismo, para llegar a esos niveles de precisión, son miles y miles de cartuchos que esos jóvenes han disparado y han cumplido bien todas sus fases del entrenamiento. Entonces, es un asunto milimétrico. Ok, ¿tú te hubieras puesto como maniquí? No, señor. ¿No hubieras tomado ese Claro riesgo? que no. No. Ok, ok. Pero sí le cuento una cosa, Alejandro. Conocí a un oficial que en paz descanse. Él hizo el curso de COPES en España. Tal vez fue de los primeros colombianos en ir a España a hacer su curso. Él trabajaba en una escuela de formación y él sí colocó a su hijo, con una hijo de madre botella en la cabeza y le disparó, ¿no? Y nosotros decíamos, no, este es mucho irresponsable, ¿cómo coloca al hijo? Entonces él decía, no, lo hago porque me tengo confianza, pero vaya, Sí. ¿no? No, ahí Sí. como le cuenta a la mamá del No, hijo por Dios que bendito. salió mal. Sí, sí. Sí, Increíble. mejor no ponerse No, a experimentar. Exactamente. Ok. Y también te quería preguntar si tuviste o cómo fueron las experiencias con los secuestrados en tus cargos policiales. ¿Cómo las viviste? Si tienes alguna en particular que quieras compartir, que la recuerdas con vividez.
Alejandro, créame que de una parte, a nivel global, Colombia fue uno de los países que más sufrió con este delito. Me pareció una excelente estrategia en su momento, tanto del gobierno nacional como de la fuerza militar y policial en su momento, pues la creación de estos grupos especializados en la lucha contra el secuestro en nuestro país. En verdad que lo que uno percibe de una parte, el dolor en el ser humano cuando lo secuestran. Sí. O sea, privar de la libertad de locomoción a un ser humano y tratarlo como un objeto de mercancía, eso es muy degradante. De otra parte, el sufrimiento de la familia, cuando uno habla con ellos pues para manejar el proceso del secuestro, uno ve unas familias acongojadas, afligidas, con un dolor muy grande y sin saber qué desenlace vaya a tener el secuestro. Pero bueno, de las cosas buenas y alegrías es cuando, pues en mi caso ocurrió varias veces, en el departamento de Antioquia, cuando se rescata a un secuestrado. Obviamente que yo no estuve en la parte operativa del rescate, pero cuando nuestros hombres y mujeres rescataban al secuestrado y entonces uno iba en los helicópteros a traer al secuestrado y a lo que se llama el proceso de extracción, ese encuentro con la familia de esa persona, eso tiene mucha emoción, ¿no? Sí. Para la institución y para él y su familia. Entonces, ver ese encuentro de esa persona con su familia ya en libertad es de alto impacto emocional. Claro. ¿Tú estuviste involucrado con la famosa Operación Jaque, con la liberación de Ingrid Betancourt? No, en absoluto. No. Esa acción fue de las fuerzas militares, Okay. pero ahí nosotros no participamos en nada. Vale. Y también quería hablar sobre tus experiencias con las bombas en contra de la lucha del narcotráfico. Si estas vivencias, cómo te tocó vivirlas, en qué cargo estabas en ese momento, cómo se asumía esto dentro del cuerpo policial. Eso es duro para el país, Alejandro. Sí. De una parte, yo rescato varias cosas, ¿no? Primero, hay algunos ciudadanos que afirman que Colombia ha perdido la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que no se ha perdido, porque afirmo lo siguiente: mira, si nosotros hubiéramos perdido la lucha contra el narcotráfico, el país estuviera dominado y los poderes estuvieran en poder del narcotráfico, si lo hubiéramos perdido. Porque recordemos que en esa época de los carteles, ellos alcanzaron a permear el poder ejecutivo en Colombia. Sí. Recordamos. Sí, todo el proceso 8000. Desde el ejecutivo, gobernaciones, alcaldías, cargos importantes. Okay. El legislativo, ellos permearon el Congreso de la República. Y en el Poder Judicial, ellos influyeron muchísimo. Asesinaron magistrados, fiscales, jueces, ¿no? Entonces la lucha no es así decir, no, la lucha se perdió contra el narcotráfico. No, un esfuerzo grande se ha hecho y mucho control se hizo en ese momento. Pero bueno, o sea, ese es un asunto muy complejo, luchar contra esos carteles, porque, Alejandro, de pronto el ciudadano del común no dimensiona el manejo del dinero. Es que el dinero no lo manejan como lo manejamos los ciudadanos normales. Claro. Que uno va al cajero y saca su dinero y lo cuenta y lo gasta y tal, o usa su tarjeta. No, el dinero es por bultos, o era por bultos, hermano. Por canecas. Por canecas. Y cuando se trataba de contar millones de dólares, no era contando, era pesado, ¿no? Que tantos cientos o tantos miles de billetes de 100
o de 20 o de 50 equivale a tanto, era pesado. Y tanto dinero pues da capacidad para hacer muchísimas cosas inapropiadas e indebidas. Sí. Y ahí es cuando forman tantos grupos irregulares, alzados en armas. O sea, eso es un caos completo tanto para la sociedad como para cualquier país en el mundo. Se arriesga muchísimo, se pierden muchísimas vidas. Es muy compleja la situación. El manejo es supremamente delicado, porque muchas veces uno cree que está haciendo el bien y resulta que hay personas con las que uno comparte y están involucrados con estos señores, entonces sí, resulta uno es metido en líos. O sea, el tema es complejo, pero lo repito, un asunto es lo que el ciudadano del común cree y otro asunto muy distinto es el manejo de esos carteles, de esos dineros mal habidos, de tanta capacidad económica para adquirir logística pues en pro de ese negocio que es muy perverso. Ok, pero digamos esta época en donde el narcotráfico estaba en su pico y que, bueno, yo no la viví, solo puedo leer y lo que me cuentan, pero que en verdad era un miedo latente a que en cualquier centro comercial, parqueadero pudiera haber una bomba. Esto, ¿cómo se vivía internamente? ¿Qué medidas cautelares ideaba la policía o sí, cómo asumía este miedo también de la población? Era un asunto de la mayor preocupación porque los narcotraficantes se movían en varios espectros para hacer intimidación, para hacer presión. Entonces mire que de un lado, por ejemplo, secuestraban funcionarios públicos. De otro lado, presionaban al Congreso. De otro lado, presionaban a los medios de comunicación, secuestrando, asesinando, intimidando. De otro lado, organismos de control. Entonces fue cuando en aquella época la comunidad internacional decía: Colombia es un país inviable, o sea, Colombia está perdido, ¿no? Gracias a Dios logramos salir adelante pues con la fortaleza del Estado y la fortaleza del esfuerzo de todas las instituciones, pero eso fue muy horrible para el país porque no teníamos futuro y la imagen internacional de Colombia pues con semejantes líos. No, y esa imagen que obviamente las cosas ya no son así hoy en día, pero esa imagen ha perdurado a lo largo de los años. Claro, y mira Alejandro, voy a comentarle algo que usted no vivió y obviamente yo sí tuve la vivencia. Cómo el narcotráfico fue penetrando la sociedad colombiana, que se iba generando una inversión de valores. ¿Cómo le parece que en aquel entonces, en algunas familias colombianas, se veía de muy buena manera, de muy buen recibo, que la hija de una familia fuera la novia o fuera la amante de un capo del narcotráfico? Eso se veía bien. Okay. Pero si hoy lo analizamos, hombre, eso es una inversión de valores. Sí. O sea, un daño gravísimo para la sociedad colombiana, una inversión de valores, ¿no? Mucho daño. Y lo mismo en los jóvenes y en las niñas, muchísimo daño, porque los jóvenes querían obtener dinero rápido, fácil y sin un esfuerzo. ¿Cómo? Narcotráfico. Pero eso es inversión de valores. Sí. Alejandro, algo que ustedes no vivieron. Hermano, Colombia por asunto cultural es muy arraigada a los reinados. Pero en manos de quién caían esas reinas, de los narcotraficantes. Oh, claro. Vaya, qué problema social tan grave para nuestro país. Gravísimo, ¿no? Sí. Pérdida de valores. Sí, sí. Y lo que tú dices es muy cierto. Por una época, bueno, siento que aún pasa actualmente, que siempre va a pasar con esta cuestión del dinero fácil. Solamente que ahorita hay otros medios por las que la gente cree que puede obtener este dinero fácil, rápido. Pero siento que eso es mentira. O sea, lo que fácil viene, fácil se va. Y no hay un concepto real llamado como dinero fácil. Porque
si uno llega a obtener siento o que es una estafa, una pirámide o lo que sea, o que, como tú dices, puede ser el narcotráfico que podrá hacer dinero fácil, lo que sea, pero que tiene unas implicaciones tanto morales como éticas que pues allá cada uno si quiere arriesgarse a eso, pero obviamente todo tiene su debido riesgo y no hay nada como el dinero fácil. Claro, es absolutamente dañino, absolutamente perjudicial, y yo lo miro como que esa persona se fue por el camino equivocado. Sí, Y usted habla del dinero fácil. Y como lo afirma, o sea, no es solamente dinero fácil por el lado del narcotráfico, no, pues dinero fácil por muchas vías que todos conocemos, y desde luego que eso es dañino. Porque mire que esa gente que gana o que tiene tanto dinero adquirido por vías ilícitas, pues sus valores éticos están perdidos, su comportamiento moral está contrario a lo que corresponde a una sociedad. Y entonces yo miro, una persona de estas, por ejemplo, puede tener muchas casas, pero no tiene un hogar. Puede tener muchas mujeres, pero no tiene una esposa. Puede tener muchos hijos regados, pero no tiene una familia. Tiene muchos conocidos, muchos compañeros de legalidad, pero no tiene amigos. Entonces es un mundo vacío. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay veces, yo diría, de un lado, tenemos que trabajar mucho en la parte del componente ético en la formación de los seres humanos, sí, porque hace muchísima falta. Y el lío, o sea, yo lo miro así como la dificultad que yo digo, oye, es que a esa persona le faltó formación académica, ¿no? Pero no, cuando yo veo colombianos egresados de buenas universidades de nuestro país, metidos en actos de corrupción gravísimos, entonces no es falta de formación académica, pero sí veo que faltó hacer mayor énfasis en la formación ética de esas personas. de acuerdo. Para que rechacen la ilegalidad, y más bien hacer de los colombianos en lo personal buenos seres humanos y en lo público buenos ciudadanos. O sea, creo que eso es lo que necesita la nación, ¿no? Personas que nos desempeñemos como en ese orden. Ok. Vale. Te quería preguntar, y si no quieres responder, no pasa nada, editamos esta parte, pero si tuviste una experiencia en tu labor sumamente peligrosa o violenta, en la que estuviste en verdad muy cerca a la muerte, y si la tuviste, como qué pasaba por tu mente en esos momentos. Claro, Alejandro, varias. Pero entonces, y que hoy yo lo veo como actos irresponsables, ¿no? Sí. Por ejemplo, de un lado, el manejo de los explosivos. Yo no fui técnico de explosivos, yo nunca hice curso de explosivos. En una época yo le tenía pavor a los explosivos, le tenía mucho miedo. Pero algún día me puse a analizar, bueno, ¿por qué le tengo miedo? Le tengo miedo porque no conozco los explosivos. Y trabajé en el departamento de Antioquia, donde en aquella época una influencia altísima, como de 6 frentes de las FARC, del ELN, de los paramilitares, mucho manejo de explosivos, ¿no? Entonces yo dije, un momentico, voy a aprender de explosivos. Y en esa época yo manejaba 3 grupos de contraguerrillas, cada grupo por ahí con unos 250 hombres cada uno. Y uno se mete en ese cuento y se llena como de entusiasmo. Bueno, y yo le decía a los técnicos, enséñeme. Te me fueron enseñando, y uno va aprendiendo. Pero yo no sé qué tenemos los colombianos, que hay veces no seguimos los protocolos que nos enseñan los ingleses, los americanos. Ellos, por ejemplo, nos dicen,
O sea, les cuento esto para que ustedes vean que ha ocurrido. Ellos nos dicen, no se pongan a desactivar artefactos explosivos ustedes mismos, no, actívenlos. Y claro, hay formas de activarlos, ¿no? Pero como nosotros cuidamos un carro, cuidamos una moto, entonces llega y un grupo subversivo coge un bus, lo atraviesa en la vía y le coloca el artefacto explosivo y nosotros decimos, no, uy, pero qué pesar, hermano, ir a colocarle una contracarga y acabar ese bus. Venga a ver si podemos nosotros desactivarlo, ¿no? Ok. Pero entonces ocurre que esos benditos artefactos pues tienen muchas formas de activación, a control remoto, por ejemplo. Si uno no sabe, uno no tiene ningún control. Hay otros que es con trampas, ¿no? En fin, hay varias formas. Pues en varios de esos, pero particularmente recuerdo uno que fue con un grupo paramilitar en el sureste de Antioquia. Ubicamos la carga explosiva y la inspeccionábamos, y no se veía así como nada complicado. Llegamos a pensar que era una carga explosiva que habían dejado ahí como disuasiva únicamente, ¿no? Y nos vamos acercando a manipularla. Cuando dice el técnico, pare, pues resulta que tenía un cordón para ser activada por contacto, que si uno accidentalmente tocaba ese cordón, ¡pum!, volaba la carga. Si esa vaina hubiera ocurrido, te estamos contando el cuento. Y ya, y con la subversión, no cantidad de eventos. Recuerdo una toma en Antioquia, en el municipio de Campamento. Las tomas normalmente empezaban tipo 8 de la noche. Bueno. ¿Con una toma a qué te refieres? Una toma guerrillera. Ok. Nosotros estábamos en Medellín, arrancamos hasta Yarumal en vehículo y en Yarumal allá pues desplazamientos a pie, pero con todas las técnicas que corresponde, ¿no? Íbamos entrando como a las 5 de la mañana, estábamos ya como a 2 o 3 kilómetros del pueblo, cuando nos agarran de un hijo de madre cerro con M60, ¿no? Y claro, en mi caso yo era muy imprudente, que por qué, no sé, pues como yo no sentía miedo. ¿Ahí en qué cargo estabas? O sea, liderabas. Yo era teniente coronel, comandante operativo de la Policía Antioquia. Ok. Entonces, cuando eso se hace técnicamente, pues va a lo que se llama el grupo de exploración, ¿no? Eso tiene unos protocolos y unas vainas y tal. Yo como comandante, yo no tenía por qué ir en el grupo de exploración nunca, no, el comandante tiene unos roles, y bueno, pero yo como no sentía miedo, entonces yo allá terminaba con el grupo de exploración. Jue madre, cuando nos agarran con ese M60, y bueno, y no pasó nada, pero después me decía el escolta, mi coronel, ¿está vivo? Y pues claro, huevón, no hay que estar hablando que después estoy vivo, hermano. Y pues es que yo vi los tiros cerquitica donde usted no es terrible. No, yo no siento nada, hermano. Pero, no, y así hay muchos casos. ¿Y no le dieron a nadie, sabes? Sí, claro, tuvimos heridos, tuvimos lesionados, sí, pero yo me salvé de arepas. Sí. Ok. De arepas. Vale, ¿y cómo se maneja? Bueno, un tema un poco más sentimental, denso. ¿Cómo se maneja una baja dentro del cuerpo policial? Da mucho pesar. Sí. Sí, da mucho pesar. De un lado, como los seres humanos somos distintos, por ejemplo, cuando nos ponían bombazos, ¿no? Hay personas que les da por reír, otros que les da por llorar, otros que se tiran al piso. Pero en mi caso lo que me afligía mucho era cuando miraba a hombres míos echar sangre por los oídos, o sea, se le reventaba el tímpano, ¿no? A uno le da mucho pesar. ¿Y queda sordo? Sí, claro, su audición pues queda completamente perdida. Y créame que en los avances que nosotros hicimos, nunca tuvimos muertos, nunca. Pero obvio, sí muertos en varias estaciones donde llegábamos después. Pero muchos casos, muchos. Y el que más
El que más dolor me causó, tal vez como en dos casos, ¿no? Uno fue en Nariño, Antioquia, porque esa toma empezó un viernes y nosotros empezamos el desplazamiento a pie el viernes por la tarde y hasta el domingo por la mañana llegamos a ese pueblo, a pie por la cordillera, fueron como 2 días y pico. A pie, dos Sí, días. claro, claro. Uf. Y vaya sorpresa cuando vamos ingresando al pueblo, por la cancha múltiple que es cubierta, y vemos un poco de cadáveres en el piso alineados, ¿De Y ya los eran, civiles? ya no, ya eran policías nuestros de la estación que los mataron casi a todos y la comunidad ya los había llevado y los había ubicado pues allá. En verdad que eso da mucho pesar. Y después con los helicópteros uno tiene que echárselos al hombro, ¿no? Cargarlos, subir los cadáveres al helicóptero, bueno, eso es todo un drama. Y en muchos casos, claro, llegar a pueblos y encontrar a sus policías muertos, masacrados, ¿no? Yo digo una cosa, Alejandro. Y allá decíamos, a mí que me maten peleando, hermano. O sea, que me den bala, pero si yo también la doy, chévere, porque, o sea, uno muere bien, ¿no? Sí. O sea, tuve tiempo de defenderme y si no me defendí bien fue mi problema, ¿verdad? O sea, sí, ok, estábamos de tú a Entendible. todos estamos iguales. Sí. Pero lo que sí me dolía era ver cuando los cogían, les quitaban las armas y los arrodillaban y los mataban indefensos. O sea, me pareció un acto de cobardía. Eso no me gustaba para nada y pues mucha sensibilidad. De acuerdo. La verdad, muy, muy sensible el tema. Gracias por compartir estas experiencias y estas visiones tuyas. Y bueno, una de las últimas que te quería preguntar es, en el tiempo reciente ha habido como mucho conflicto con la Policía Nacional por el tema de las protestas, con incidentes que ha habido. Y no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Se pudo ver hace 2 años todo este conflicto que inició con George Floyd, de este afroamericano que un policía mató. Uh-huh. Entonces se hablaba de los problemas estructurales de la policía. Siento que aquí también se tocaron esos temas por incidentes de las protestas y cosas de esas. Según mi visión, yo siento que la policía es necesaria, pero que sí necesita un cambio estructural, porque ahorita la visión que la población del común tiene de la policía, no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que el ciudadano común ahorita no se siente seguro con la policía, o su sensación de seguridad no viene de un patrullero, de un agente, sino que incluso cuando hay policías presentes se sienten un poco más inseguros por esta visión que hay de la fuerza. No sé si tú concuerdas con esta visión y en tal caso, ¿qué propondrías o cuál crees que es el primer paso a seguir para cambiar esta visión del ciudadano común frente a la policía? Que siento que en esta época es bastante negativa a nivel nacional. Sí, a nivel nacional y en el orden global han ocurrido algunos hechos y eso afecta enormemente el respeto que el ciudadano tiene por su cuerpo de policía, la confianza. Sí. Hay veces no se siente protegido, no se siente seguro, ¿no? Yo pienso sobre eso lo siguiente, mira, los cuerpos de policía en el mundo están creados para proteger a los ciudadanos, en nuestro país se requiere, y de hecho se está haciendo, es hacer mucho énfasis en el respeto por la vida, ¿no? Sí. El respeto por la vida. Entonces sucede que se presentan hechos donde algunas personas pierden el control y hacen uso inapropiado de las armas de fuego o de la fuerza. Y lo que hablábamos ahora, Alejandro, el poder de los medios de comunicación o de información, ¿no? Por ejemplo, usted analiza la policía colombiana, 170,000 hombres y mujeres, ok, y compara ese número
con los 200 o 300 que cometieron excesos de fuerza, entonces matemáticamente no daría para ir a hacer Sí, esa imagen de toda una institución. Entonces la gente dice, la policía, ¿no? Por unos pocos. Pero de hecho, no se puede perder la esencia de la razón de ser de los cuerpos de policía, que es la protección de la vida, particularmente, la protección de los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Esos excesos de fuerza, pues desde luego que para nada son convenientes. Y por fortuna, así lo ha entendido nuestra institución y se está trabajando, pero tremendamente, en el uso proporcional, en el uso racional de la fuerza y privilegiar la solución pacífica de conflictos. Pero igual, es un proceso, ¿no? Sí. Y un país como el nuestro, que tiene una problemática social un poco compleja por varias razones, sí, pues desde luego que requerirá de unos días y el asunto no es de decirlo, sino que los ciudadanos tendrán que apreciarlo en las calles, en los procedimientos que hacen nuestros hombres y mujeres. Sí, de acuerdo. Pero es que siento que el tema con los policías es un poco más complejo como lo decías, sí. Si uno lo ve proporcionalmente, son unos pocos los que hacen uso indebido de esta fuerza. Y como se dice coloquialmente ahora con los términos de las policías, no sé si has escuchado el término de son unas manzanas podridas, ¿sí? Así se refiere la gente a los policías malos, por decirlo así, los que hacen uso indebido de la fuerza, que son solo unas manzanas podridas, pero que en verdad todo el cuerpo policial es bueno. Pero es complejo cuando uno habla de este cargo porque, de hecho, Chris Rock, un comediante estadounidense, tiene como una explicación sobre esto. Y imagínate que uno hablara sobre los pilotos de aviones, y que llegan y de repente uno se sintió triste, se sintió mal y estrelló un avión. Y que la respuesta fuera como no importa, era una manzana podrida, no estaba bien, pero pues el resto de pilotos sí está bien. Pues obviamente no es una respuesta lógica. Claro. Y sí, como por la responsabilidad de este tipo de cargos, el piloto que tiene toda su tripulación a cargo y la policía pues que tiene como su poder y el bienestar de las personas a cargo, pues siento que aunque sea una minoría, esta minoría pues habla mucho o se resalta mucho frente a toda esta institución que viene detrás. Entonces, sí, por eso siento que es un poco más complicado este asunto de las manzanas podridas. Sí. Entonces, nada, para compartir esa visión, pero entonces, resumiendo un poco, tú sientes que este cambio se está dando a partir de como la enseñanza de un uso más adecuado de la fuerza bruta y la resolución de conflictos. Sí, digamos, nada justifica el uso indebido de las armas de fuego. Sí. O sea, es gravísimo. Porque si una persona, el lío de emplear el arma de fuego es que nadie sabe las consecuencias. Usted llega y dispara, pero no se sabe qué clase de lesión vaya a causar ese proyectil. Entonces se requiere muchísima prudencia, se requiere muchísimo juicio, se requiere tener un concepto claro sobre los derechos humanos, sobre el ciudadano, y en eso es que está trabajando la institución, y eso es lo que todos los colombianos quisiéramos ver, ¿no? Una policía cercana al ciudadano, una policía respetuosa de los derechos humanos, y que el uso de la fuerza pues fuese como el último recurso. Vale, pues nada, eso era lo que tenía para hoy, lo que quería preguntarte. Agradecerte mucho por venir a este espacio, por compartir todas estas anécdotas con nosotros, y espero que en un futuro de pronto podamos grabar otro episodio. Muchas gracias. Alejandro, un abrazo y en lo particular una experiencia bonita. ¿Sí? Y a las personas que nos escuchen, tal vez aparte del saludo, decirles algo, y es
mucho fortalecimiento en la parte ética, buenos comportamientos desde la óptica moral, y que entre todos ayudemos a construir país donde quiera que estemos viviendo, ayudemos a construir planeta, que agreguemos valor de una parte para el cuidado del planeta y que agreguemos valor en lo social, que dejemos huella, que hagamos acciones buenas. Y de pronto algo que aprendí pues en tantas universidades donde gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar, que ojalá el comportamiento de cada ser humano lo pudiera escribir en un libro y que ese libro estuviera a merced o a disposición de cualquier ciudadano. Sería una maravilla, ¿no? O sea, que nos comportáramos de tal forma que no tuviéramos nada que esconder, que fuéramos transparentes. Ok. Y si todos nos comportamos así, chévere, porque sería como una buena sociedad. Sí. Que no tengamos cargo de conciencia, que nos acostemos a descansar tranquilos, frescos, que salimos a la calle y salimos tranquilos con la frente en alto, porque nadie nos va a recriminar nada, porque nada malo hemos hecho. Ok, vale, pues ya escucharon, gracias por esa reflexión y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Listo, Alejo. Listo, listo.